Listo. Vamos a empezar con la primera pregunta. Y es, ¿por qué escogiste estudiar esta profesión? Bueno, cuando yo tenía el tema de mi elección profesional, no tenía idea de que quería estudiar psicología. Me pareció que las tres opciones para mí no se parecían la una con la otra. Ujú. Y platicando con una de mis primas, ella me ayudó a darme cuenta que las tres opciones que a mí me gustaban tenían algo en común. Yo quería estudiar diseño de interiores, eh, nutrición o psicología. Ujú. Me parecía que eran como sumamente diferentes y ella me hizo la observación de que a final de cuentas las tres carreras se trataban de acomodar cosas. Solamente tenía que decidir si quería acomodar muebles y colores, regímenes alimenticios y comida o sentimientos y trabajar con personas. Pero sí, efectivamente las tres carreras se trataban de acomodar cosas. Y pues por supuesto me quedé con psicología. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu profesión? Eh, Tengo muchísimos años trabajando en la consulta clínica, soy psicóloga clínica y trabajo mucho diferentes pacientes, pero tengo una especial habilidad para trabajar con niños. Ujú. Me parece que lo que puedes hacer en el consultorio es entender lo que está pasando en su casa, a que no tengan que estarlo cargando o sufriendo, me parece súper enriquecedor. Trabajo todos los perfiles, pero todo lo que colabore con disminuir el sufrimiento del ser humano, para mí es maravilloso. Y de la mano, la psicología me ha permitido impactar a través de otras actividades que me gustan muchísimo, como es la educación, donde no tengo como tal una carrera de profesor, pero he podido impactar en el área de la educación de manera importante. Ok. Y ya vi que te gusta mucho, o sea, por tu expresión y cómo hablas, siento que te gusta mucho lo que estás estudiando. Bueno, lo que estudiaste más bien. Pero, Pero no te pues, equivocas, a la fecha sigo estudiando, muy bien. Esto siempre. es muy bueno. Y pero pues como todo, siempre hay algo que a lo mejor como que no nos agrada mucho. Para ti, ¿qué sería lo que a lo mejor no te agrada mucho, lo que menos te gusta o así? Mm, A mí no me gusta trabajar los pacientes con perfiles adictivos. Me parece que el tema de los pacientes con situaciones adictivas tienen un manejo que tendría, a mi punto de vista, que ser interdisciplinario, es decir, no es un trabajo que puede lograr solo el psicólogo. Cuando estás frente a un proceso de adicción, pues tiene que trabajar el psicólogo, el terapeuta familiar, el médico, el psiquiatra, y son procesos muy largos y son temas que pues requieren, me parece, una profesionalización muy específica que a mí en lo particular no me gusta, o sea, no me siento tan contenta o tan cómoda con ese Ujú. tipo de casos y prefiero hacer una deriva listas en la materia porque tienen toda la vida capacitándose en el área. Entonces, ahí sí es donde digo, paso, gracias, Ujú. te recomiendo a alguien más. Sí, pues muy bien. Y hablando en el campo de trabajo, ¿tú crees que es fácil encontrar trabajo o es complicado? ¿Cómo lo definirías tú? Ah, yo creo que actualmente es mucho más sencillo que antes. Ujú. Creo que hemos abierto mucho camino en relación a posicionar la psicología como una ciencia formal, como una ciencia científica. También creo que hemos trabajado mucho en darle pues la seriedad importante y también el peso, ¿no? Fíjate lo que pasó ahora con la pandemia. Con la pandemia ahora sí el mundo entero habla de salud mental, ¿no? Pero antes cuando las personas hablaban de de mental, pensaban en la gente que estaba en el psiquiátrico, ¿no? Como que ellos son los que ocupaban la salud mental. Y hoy en día nos damos cuenta que la salud mental es algo que nos implica a todos, es algo en donde
tenemos que estar pendientes en todas nuestras casas. Es algo que tenemos que promover en los grupos de amigos, en las familias y eso es reciente, Jimena. O sea, realmente creo que hemos tenido que trabajar mucho para llegar a este punto. Anteriormente, el estigma pues hacía las cosas difíciles. La gente iba al psicólogo a escondidas. O sea, que la gente no se entere. Los chavos no le pedían a sus papás que los llevaran al psicólogo. Los papás se enojaban cuando de la escuela mandaban a los niños al psicólogo y hemos tenido que luchar contra eso, ¿no? Entonces, yo creo que actualmente es un campo que ha tenido, pues, yo creo que ha ganado mucha formalidad y eso ha generado muchas posibilidades de empleo. Al día de hoy hay bases federales de psicólogos en los centros de salud, cosa que no existía. Hace 10 años no había bases federales para los psicólogos en los centros de salud. Entonces, creo que ahora es mucho más fácil. También creo que se empieza a valorar lo que cuesta una hora de consulta y la gente ahora lo paga con gusto. Anteriormente era como, ¿qué? ¿Cuánto por una consulta? Este, también creo que hemos tenido que hacer una diferencia importante versus el coach, versus los imanes, versus otras cosas. O sea, no es lo mismo que tener un proceso de coaching. No es lo mismo que vayas con la señora que te rece. Esto es una ciencia, es formal y como tal, pues hay que trabajarlo, hay que cobrarlo, etcétera. Sí creo que hay mucho más posibilidades. Sí hay muchos mejores sueldos para los psicólogos, aunque siguen siendo sueldos promedios. ¿Y es bien remunerada esta profesión? Yo creo que el sueldo es promedio. Yo creo que el sueldo es promedio, o sea, los puestos que vas a encontrar en las instituciones de salud pública, pues son sueldos promedio. Hay muchas otras maneras de ganar dinero a través de ser psicólogo, por supuesto. Cuando das conferencias, pues las conferencias se pagan muy bien. Cuando impartes diplomados, los diplomados se pagan muy bien. La hora de consulta es como el médico. Hora que aplicas dando consulta, pues es la hora que se paga. Pero desafortunadamente es una profesión donde si no estás dando consulta, no estás generando. O sea, es hora trabajada, hora pagada. Hay que cobrar bien, sin culpa, pero hay que prepararse bien para que la gente te pague lo que vale tu trabajo. Y diferenciarlo pues de muchos otros sistemas que actualmente pues juegan un poco con la salud mental de las personas. Ok. Y Si puedes ir poniendo un negocio alrededor, te va a dar mucha tranquilidad. Ok, muy bien. Volviendo un poco al momento de cuando estudiaste esta carrera, ¿tuviste algún momento de duda o de incertidumbre, así como a la mitad diciendo, ay, ya no quiero, ¿sabes qué? Me voy a cambiar de carrera o no sé, No, jamás, siempre segura. jamás. Yo siempre segura, siempre tuve una pasión muy importante por estudiar todo esto. Hace rato te decía, yo sigo estudiando a la fecha, leo y leo y leo y tengo libros y hago resúmenes y tomo diplomados y hago cursos y, o sea, no paro. Creo que séptimo semestre debió haber sido muy difícil porque estaba yo en el área clínica. Y pues se te empiezan a mover todos tus demonios, empiezas a ver psicopatología y entonces te enojas con tu mamá, te enojas con tu papá, te enojas con la maestra, todos tienen la culpa, porque empiezas en ese semestre sobre todo a ver cómo se generan los trastornos, ¿no? Entonces empiezas a ver qué tiene que pasar para que la gente llegue a tener cierto trastorno.
Entonces, cuando tú estás estudiando, pues todo te lo adjudicas, ¿no? Ah, yo tengo esto, ay, a mí me pasó esto, ay, yo soy así, y sufres mucho, pero es muy apasionante. Ya después entiendes que no lo tienes todo. ¿Y cuál fue la materia que más te gustó durante todo ese tiempo? Híjole, hay una materia que se llama Integración de la Evaluación de la Personalidad. Ujú. Y me encantaba porque es esta materia donde tú aprendías a que cuando ves al paciente y haces ciertas pruebas que ya sabíamos hacer, haces cierta entrevista que ya sabíamos hacer, tiene las cosas que el libro dice que tiene, y entonces esa materia se trataba de cómo juntas esas tres cosas, la teoría, la entrevista y las pruebas, tu sensación, tu feeling, tu observación, cómo lo juntas para ayudarle al paciente a entender lo que le está pasando, lo que tiene que hacer y lo que van a trabajar juntos. En el caso de los niños, ¿cómo integras todo eso para explicarle a los papás? Fíjate que el tema de atender a los niños tiene una particularidad por la que creo que no todo el mundo puede trabajar con los niños. Cuando trabajas con los niños, integras todas esas herramientas y entiendes qué le está pasando al niño. Regularmente, las cosas que le pasan al niño tienen que ver con su papá y con su mamá, con las cosas que papá y mamá están viviendo. Entonces, tú tienes que ser muy hábil como profesional, porque los que van a pagar tu sueldo son los papás, pero los que tienen la culpa de que el niño esté como esté son los papás. Entonces, no les puedes decir, bueno, nos están grabando, no puedo decir una peladez, pero no les puedes decir una grosería a los papás, así como, ¿cómo se les ocurre? Pues no. Y tienes que buscar la manera de cómo traducir lo que le está pasando al niño sin hacerlos sentir culpables, sin que se enojen contigo, pero que entiendan que hay cosas que tienen que cambiar. Entonces es un reto. Y yo creo que esa materia a mí me ayudó mucho. Yo tengo colaboradoras, compañeras colaboradoras que no trabajan con niños porque me dicen, Vero, yo termino la evaluación, me encabrono con los papás y no los quiero volver a ver en la oficina. Entonces, sí, así. Pero esa materia fue hermosa. ¿Y qué campo de... No, ¿tuviste alguna complicación con alguna materia? ¿O que se te haya hecho difícil o que la hayas pasado así mal? Que creo que fue la que ya habías dicho. No sé si alguna otra. Pero no batallé. O sea, se cuenta, académicamente nunca batallé. Uh-huh. La materia de trastornos de la personalidad no es que me haya ido mal, es que la sufres porque estás leyendo y dices, sí, mi mamá me gritaba, sí, mi mamá era una bruja. La sufres, pues, pero nunca me fue mal. O sea, la verdad es que pues, esta tía es muy ñoña. No, nunca me fue mal con ninguna. Mejor. ¿Y qué campo o área de la psicología tú consideras más interesante? A mí me encanta la clínica. Súper sí. Me encanta la clínica. Creo que actualmente hay muchas áreas muy interesantes. Por ejemplo, en relación a todo lo psicosomático, me parece fascinante. Creo que la psicología del deporte tiene mucho potencial y la psicología forense también es muy buena. Y durante tu profesión, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia? Cuando los pacientes con ideación suicida te dicen que quieren seguir viviendo. Las mejoras. Sí, yo creo que sí es de las mejores. Si no es que sí, lo mejor que te puede pasar. Yo creo. Por supuesto. Y durante todos estos años que llevas, pues, siendo psicóloga, ¿cuál ha sido el momento más difícil o el más duro para ti?
Yo creo que en la facultad te entrenan para muchas cosas. O sea, puedes ver muchísimas cosas, te dan muchas herramientas, etcétera, pero humano, creo que para lo que nunca te entrenan es para lidiar con el sufrimiento de una mamá que ha perdido a su hijo. Durante una época de mi vida tuve que además coincidieron, eran dos pacientes mujeres, no sé, alrededor de 40 años, y ambas habían perdido en diferentes circunstancias, ambas habían perdido un hijo adolescente, una en un accidente automovilístico y la otra ahogado. No de suicidio, de accidentes, vamos. Y la verdad es que ahí sí, o sea, dices, ¿qué se hace con esto? O sea, para esto no te entrenan en la facultad, o sea, yo creo que ha sido los momentos profesionalmente más difíciles, el tener que escuchar esas entrevistas, esas sesiones, acompañar a esas dos mamás en esos procesos. Yo creo que no hay dolor humano más profundo que el de perder un hijo adulto o adolescente, porque es diferente cuando han perdido un bebé o un aborto o un bebé muy pequeñito. Es diferente el sufrimiento a perder un hijo grande, es diferente y creo que ha sido de lo más duro. ¿Alguna vez ha afectado en tus emociones? O sea, de alguna vez haber salido como de alguna consulta que, por ejemplo, llegues a tu casa y como que te bajonees o estés como durante un tiempo así medio bajoneada pensando en esas consultas que has tenido o esos momentos difíciles, por ejemplo, que has pasado. El psicólogo que te diga que sus emociones no se ven afectadas no lo está haciendo bien. Los psicólogos siempre nos vemos afectados por las situaciones de nuestros pacientes. Sin embargo, para eso tenemos entrenamiento, ¿sí? Y parte del entrenamiento tiene que ver con entender que lo que estás sintiendo tiene que ver con el paciente y eso es un proceso que se llama transferencia. Entonces nosotros aprendemos a leer la transferencia de manera que entonces al yo reconocer lo que estoy sintiendo, puedo entender más cosas de mi paciente. Cuando se termina la sesión, documentas tu sesión y al ir documentando, tú regresas a tu nivel al tuyo, no todo lo que sentiste en la sesión. Y tenemos otro proceso que se llama supervisión, que es decir, tú llevas tus casos con otra persona, un colega con más experiencia, para que supervise tus casos y supervisa la técnica que estás usando y las emociones que hay alrededor de. El instrumento del psicólogo son sus propias emociones. Entonces sí te afecta, pero para eso estudiamos, para saber qué hacer con eso. Y sí, pues sí, digo, hay días que sí sales de la consulta y dices, Dios santo, pero pues tienes que hacer todo este proceso para soltarlo y llegar feliz a casa. Muy bien. Y durante el tiempo que estuviste en la facultad, en la universidad, ¿hubo algún momento así muy difícil para ti? Sí, uno fue un momento de vida personal muy particular, que fue cuando murió mi abuela Esperanza. Mi abuela Esperanza murió cuando yo estaba en segundo semestre de profesional y lo pasé muy mal, no poquito mal, muy mal. Yo creo que ese fue un momento personal muy difícil y otro momento, pues no fue difícil, fue como entre chismosito, como rarito. Nos tocó que llevaran hay un parricida aquí en León, un chavo que mató a su papá y a su mamá hace muchos años aquí en León. Y estando yo en la facultad en esa época, hicieron un despliegue de seguridad para llevarlo a que le hicieran unas entrevistas. Entonces ese día no tuvimos clase y así, pero pues era el chismecito de, trajeron al parricida a la facultad.
Muy bien. Y bueno, lo de abandonar la carrera ya te lo pregunté. Y una mala experiencia, no emocionalmente así mala, que quisiera saber cómo esquipeado de tu profesión. Recuerdo que hubo una entrevista una vez hace muchos años. Hubo una entrevista con un papá que estaba pero de remate, así, pero mala onda. Y se puso a dar de gritos en el consultorio. Estaban los dos, papá y mamá. Y no le gustó lo que le dije. Y empezó a gritonear. Y yo lo dejé que gritara, lo dejé que gritara, lo dejé que gritara. Y luego volteé con la mamá y le dije, justamente eso que acabas de enfrentar es lo que tu hijo tiene que enfrentar todas las veces y por eso se pone como se pone. Imagínate que yo reaccionara como tu hijo cuando el señor se pone así, como lo viste ahorita. Claro que el papá se puso blanco, transparente. Ya no hay yo qué decirme. Y me dice, ¿y además me vas a cobrar por ayudarle a mi hijo conmigo? Le dije sí, y además te voy a cobrar caro porque es un caso difícil. Estuvo chido, pero no me gustaría que me volvieran a gritonear de esa manera. No, pues no, a nadie yo creo. Y ¿y qué estarías haciendo si no hubieras estudiado psicología? Yo creo que, o sea, no sé cómo contestarte eso porque nunca pensé en salirme de estudiar psicología, pero hoy que soy un adulto, que he vivido montones de cosas, digo, si no fuera psicóloga, o si en algún momento le tuviera que bajar al switch de psicología, me gustaría estudiar arquitectura. Incluso me gustaría ser una arquitecta que además ser psicóloga, pero pues para meterme a estudiar de tiempo completo No, pues no. está difícil, mi reina. ¿Y la carrera cumplió tus expectativas? Sí, Totalmente. sí, definitivamente. Sí, creo que cuando yo estudié en la facultad todavía tenía mucho nivel de calidad. Después se salieron muchos profesores, hubo un tema de política importante y al menos la Universidad de Guanajuato tuvo una muy mala racha académicamente hablando, pero sí cumplió mis expectativas. Sin embargo, tengo 21 años de graduada, Jimena, y, y nunca dejo de estudiar. O sea, de verdad yo creo que la carrera no la hace solamente la universidad. Eh, yo al día de hoy puente, hoy echando flojera en la mañana, echando cafecito, te puedo decir que estuve estudiando unos documentos porque me invitaron a dar un taller de la clínica del suicidio con los adolescentes y es en agosto, pero ya lo estoy preparando, entonces tengo que leer y entonces creo que la carrera no la hace solo la universidad. Sí creo que vale la pena que la universidad sea de prestigio porque hay muchas universidades pues muy sencillas que piensan que tener la carrera de psicología es fácil porque pues no hay laboratorios, pero no, o sea, sí necesitas buscar un programa académico que tenga práctica supervisada, servicio social, pues que esté de calidad hacia arriba para que esté exigente y que además la complementes pues con un tema de autoestudio y de autocompromiso importante. Es como ser médico, no paras nunca de estudiar. O sea, al menos el área clínica es exactamente un área de salud pública y es como ser médico, no paras nunca de estudiar. Muy bien. ¿Y qué te gustaría que te hubieran dicho antes de estudiar la carrera de psicología? Ah, que los sueldos no son tan altos, que a lo mejor hubiera empezado un tema
de negocio antes. Yo creo que yo he sido muy afortunada, Jimena, porque yo desde que yo empecé a trabajar 1 año y medio antes de graduarme. Llegué al DIF porque conseguí una beca de Sede Sol para trabajar en el DIF. Entonces, ellos me daban un dinero y yo lo pagaba cumpliendo horas en el DIF. Entonces, yo empecé a trabajar 1 año y medio antes de graduarme. Cuando yo me gradué, me ofrecieron la coordinación del programa en donde yo trabajaba. Entonces, en cuanto me gradué, yo ya era jefa, por ejemplo, de un equipo de 12 personas de trabajadores sociales. Y ya tenía un sueldo, pues, decente, ¿no? Pero así, al mes de haberme graduado. Pero eso lo logré gracias a haber trabajado 1 año y medio antes. Trabajaba muy poquita consulta porque pues tenía a Valeria muy chiquita y cuando me fui al TEC, pues al principio estaba sacrificado el sueldo, no era tan alto y empecé con el tema de la consulta. Pero si alguien me hubiera dicho unos años antes, oye, pues empieza a lo mejor con un negocio o busca la manera de empezar a dar el tema de los diplomados antes. O sea, es una carrera en donde te puede ir muy bien, pero le tienes que chambear mucho porque los sueldos no son tan altos. O sea, es diferente. Por ejemplo, un ingeniero automotriz, pues el sueldo de entrada es el triple de lo que puedes ganar en una escuela o en una clínica o en un... Para que te vaya bien le tienes que atorar muchas horas de clínica. O sea, no salir del consultorio o empezar a buscar dar clases en diplomados que estén bien posicionados. Entonces, sí creo que me habría gustado mucho que, siendo mucho más joven, alguien me hubiera ayudado a pensar un poco más en el tema de la economía, aunque te digo, o sea, no me ha ido mal, he sido muy afortunada, he tenido muy buenos trabajos y la verdad es que, pues digo, o sea, pero no es algo donde te vas a volver millonario así medio semestre después de graduarte. No. Pero hay que poner un negocio y ya digo, si tú te decides, algo le damos forma, yo te voy a ayudar. Pero manera de ganar varo sí hay. Sí hay. ¿Y qué consejo le darías a un estudiante de psicología? Que estudie, que vaya a terapia y que no deje de supervisar. Que viva su proceso terapéutico individual es regla. Porque primero hay que rascarle a qué onda con tu historia personal y tu familia y tus rollos y tus issues en tu cabeza. Eso, que no deje de estudiar nunca, que vaya a su proceso de terapia personal y que supervise sus casos. Ok, y pues ya, era la última pregunta. Ya, así de rápido. Muy bien, muy bien. Pues yo con gusto, perdona que no lo habíamos hecho antes, pero no me había dado la calma entre que había visitas y la carretera.